Abre tus ojos para descubrir, para vivir mensajes de amor, de vida. Lo mejor está por venir. Una revolución que alcanza las naciones con amor. Desde Uruguay al mundo, hoy reporte vida, vida, vida. Reporte vida, reporte vida. Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Para mí es un placer y un privilegio entrar a sus casas, a sus hogares. Les saluda el apóstol Jorge Márquez desde Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Y deseamos que en esta hora Dios les bendiga, que Dios obre con poder y con gracia en la vida de todos ustedes. Hoy vamos a hablar de presos y vamos a hablar de cárceles, un ministerio ordenado por el Señor. Si hay algo que la iglesia no debe olvidar, es el ministerio entre los enfermos y el ministerio entre los presos. Lo mismo con los huérfanos, lo mismo con las viudas. Son cosas que el Señor ha ordenado. La religión sin mancha, la religión sin mancha es ocuparse de. Y la justicia de Dios está fundamentada en el hecho de que debemos hacer obras a favor de los débiles, de los pobres, de los que están presos, de los enfermos. Allí está el corazón de Dios, ahí está el corazón de la iglesia. Y hay un ministerio carcelario que llevan adelante varias iglesias aquí en Uruguay, y hay una oficina especial del gobierno que tiene que ver con las iglesias que van a las cárceles. Y tenemos invitado en esta oportunidad a un funcionario de la cárcel, Adrián Pereira. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que Dios te use mucho ahí en la cárcel. Vos sos, no solamente sos un funcionario en la cárcel, sino que sos creyente. Así es. Digamos, ¿cómo se llama la oficina o la tarea que ustedes hacen? La oficina se llama Centro Interreligioso. Centro Interreligioso. Y es un centro que coordina... Para coordinar todas las reuniones y actividades de las iglesias que están entrando allí a la cárcel. Y ustedes son un nexo entre las autoridades y las iglesias o los pastores que van a la cárcel, ¿no? Claro, cumplimos la actividad administrativa, lo cual cuando ellos van a entrar allí para entrar a evangelizar, a predicar la palabra de Dios, nosotros nos encargamos de, una vez que está autorizado el permiso, para que ellos puedan entrar a las iglesias, nosotros podemos hacer el movimiento todo el administrativo para poder ellos ingresar sin ninguna dificultad. Cada vez que una iglesia quiere hacer algún evento especial, se eleva una nota, ustedes se la elevan a la superioridad, sí, allí se aprueba o no. Bien, una vez que está aprobada la autorización, nosotros hacemos los trámites correspondientes para que sin ningún inconveniente puedan ingresar allí al complejo para poder ese día tener la actividad sin ningún problema. La cárcel en la que estás vos se llama... Allí, en general, en todo el Uruguay, ahora vendría a ser Instituto Nacional de Rehabilitación, pero allí CONCAR, CONPEN. ¿Cuánto tiempo hace que ustedes están trabajando con este modo operativo? Yo en lo particular va a ser 1 año y medio que estoy en esa área ahí. ¿Y en la cárcel cuánto hace que está funcionando esto? Y a partir del 2010. A partir del 2010. Sí. O sea que es una actividad bastante nueva, si bien siempre se fue a la cárcel, ¿no? Sí, siempre. Pero ahora hay una coordinación más ajustada. Claro, a partir del 2010 comenzó esta oficina. Ajá. Bueno, y tenemos al pastor Raúl, que está haciendo una tarea en la cárcel. Raúl,
¿Vos conocés el funcionamiento de la cárcel Concar antes de este sistema y ahora, no? Sí, sí, por supuesto. Ya hace 14, 15 años que estoy yendo, digamos que ahora el último tiempo más asiduamente, pero claro, hay un orden espectacular, que es lo que tiene que ver con las iglesias, para todo este tipo de actividades, ¿no? Y para ver un poco el fruto del trabajo de los que están ahí adentro, ¿no? Uno ve a aquellos que están trabajando, los hermanos cristianos, ¿no? Que están ahí adentro, y ellos van para aquí, van para allá, y ellos están, el conocimiento que hace cada uno, ¿no? Eso también es importante. Ajá. Y has notado, digamos, que eso trae efectos positivos para la tarea carcelaria, ¿no? Efecto positivo para nosotros que vamos y también para ellos, porque le da como que tranquilidad, le da como que un sostenimiento ahí para poder no solamente congregarse, sino tener una vida cristiana ahí adentro, ¿no? Lo interesante que yo vi es que presos que han conocido el Evangelio de buena conducta, se les ha dado también un puesto que es referente religioso o algo así, ¿no? Sí. ¿Eso sirve? ¿Ha dado resultado? Sí, sí, muchos resultados ha dado porque lo ha ayudado a aferrarse más en las cosas del Señor, ¿no? Muchos de ellos, entre ellos han sido testimonios uno a otro, porque a veces de repente puede ir gente de afuera y predicarle y decirle, pero a veces va más en la persona que uno ve, entre ellos se conocen, mira cómo era aquel y mira cómo está ahora, porque... Esas cosas las ven los funcionarios, ¿no? A veces sí, los ven también. Los funcionarios han visto cuando vamos a buscarlos a los módulos, venimos a buscar a la gente para que se congregue en la iglesia, te dicen, llévalo, que sigan yendo porque realmente se ha visto un cambio en ellos. Yo que lo conozco de años, esta persona cambió. Qué lindo escuchar eso, ¿no? Porque yo escuché funcionarios que decían, esto no los cambia ni Dios. Sí, algunos hay que dicen Algunos eso. piensan que el delincuente es delincuente y que no va a cambiar. Pero algunos de esos ya han visto que sí, que cambian. Sí, sí, hay uno, se ha visto, sí, se ha visto, hay gente que... Yo conocí dos referentes religiosos que por lo que me cuentan no eran bebé de pecho, eran delincuentes fuertes. Eran fuertes, sí. Y ahora andan con una casaquita de referentes religiosos. 20 años presos ya llevo. Llevan 20 años. 20 años. Y una bendición. Yo hablé con ellos y para mí eran creyentes hechos y derechos. Aparte, ellos cuando empezaron, hay uno de ellos que ya lleva casi 20 años, cuando él se convierte a Cristo, que entrega su vida a Cristo, comienza a tener una visión de armar un grupo de alabanza y él mismo hace el esfuerzo y comienza a soñar con instrumentos musicales y de un año hasta ahora han logrado armar una banda de músicos cristianos. Tienen batería, han comprado paira, han comprado teclado y han organizado un buen grupo de alabanza. ¿Con dinero de ofrendas que han recibido o dinero de ellos mismos? Dinero de ellos y ofrendas que han recibido. Le han regalado instrumentos también. Ajá. Y están en el módulo 3. Qué lindo. El otro avance que yo vi es, también desde el 2010 está esa capilla que se gestionó la construcción. Sí, el 2010 se comenzó así. Desde el 2010. El 2010. También es una capilla interreligiosa, ¿no? También. Sí, porque van de diferentes iglesias y todo. Otra de las cosas a resaltar también dentro de ahí del complejo ese carcelario es que a los ingresos, por ejemplo, los que ingresan a la cárcel por primera vez, siempre los va a recibir un referente cristiano con un Nuevo Testamento. A todos. A todos. Eso por orden del directorio, ¿no? Del director, del subdirector. Siempre tiene que haber un referente cristiano ahí cuando ellos ingresan y les predican, le cuentan un poco el testimonio de ellos y le dan el Nuevo Testamento. Dice, bueno, vos tenés que buscar a Dios, mirá, a mí me pasó esto, papá. Y bueno, eso es una semillita ahí que se le planta desde el comienzo que está espectacular. Bueno, el mejor testimonio que tenemos acá de que las personas cambian es el pastor Raúl, porque él estuvo preso, él era un hombre que hizo estafas, y hoy es pastor. Y yo vi que estos presos
que estuve hace 2 o 3 semanas atrás, eran pastores ahí, eran líderes. le llamarán referentes, pero eran personas dedicadas al reino de Dios, que no estaban defendiendo una denominación o una iglesia en particular. Ellos están ahí para ayudar, pastorear, predicar el evangelio y respaldar a los distintos predicadores o ministerios que llegan ahí a la cárcel. La verdad que tenemos que decir que entre tantas cosas malas que se publican, de que hay rebeliones y que, bueno, precisamente uno de estos referentes estuvo en libertad. Libertad se llama otra cárcel. Penal de libertad. Suena raro decir el penal de libertad. Que estuvo en una, ¿cómo le llaman? Un motín. Que estuvo en un motín donde murieron varias personas. Y él estuvo mezclado entre los que más movían el tema del motín. Y ahora gozan, no de un privilegio, gozan de una confianza. Cuando viene la confianza, viene el privilegio. Antes no, ¿verdad? Y bueno, vemos con mucho... Y una cosa de enfatizar también que se ha visto el cambio en la parte positiva de que los familiares, tuve el gusto de conocer a la madre de uno de ellos, que está allá como referente con nosotros cristianos, que la madre me dijo, dice, yo vine a visitar a mi hijo, dice, y él es la segunda vez que cae recluido, y en esta segunda vez veo que un cambio en él. Y dice, él me comentó que él estaba congregándose en la iglesia, que había entregado su vida a Cristo, pero yo realmente hasta que no hablara con él, bien, porque había hablado muy rápido, así había ido una visita muy rápido, pero después fue un día con tiempo y empezaron a hablar, a charlar, y justo yo le encuentro a esa señora, la madre me presenta, dice, esa es mi mamá, y ahí me dijo, dice, realmente dice, puedo ver a mi hijo cambiado, veo que mi hijo tuvo un cambio real. Qué lindo. Tenemos un testimonio de Álvaro Garcés, que es comisionado parlamentario para las cárceles. O sea, es un representante del Parlamento que hace de las veces de nexo entre el poder legislativo y las cárceles. Vamos a verlo. Las cárceles en Uruguay están en un proceso de cambio y de transformación. En el año 2005, el presidente Tabaré Vázquez, al asumir como mandatario, declaró la emergencia humanitaria en todo el sistema carcelario. Desde 2009 en adelante, el Estado uruguayo ha invertido una cantidad histórica. Se han construido nuevos locales, se han refaccionado otros y los resultados comienzan a verse. Al mismo tiempo, se da un proceso de aumento en la población reclusa que hace que todo este esfuerzo estatal por mejorar la situación no tenga sus resultados de la manera más rápida, pero la tendencia es sin duda a una mejora. En ese contexto, la sobrepoblación y su consecuencia, el hacinamiento, viene disminuyendo lentamente. El año pasado se constataron mejoras en ese sentido en los principales establecimientos, si bien todavía hay algunos sectores, algunos pabellones donde subsisten pequeños bolsones de hacinamiento. Creo que la apuesta al trabajo, al estudio es esencial en la futura inclusión de las personas. Y hay otro factor que es necesario mencionar, que es todo el trabajo espiritual y religioso. Hemos visto experiencias de distintos tipos. Creo que la más notoria es la que se viene desarrollando desde hace un tiempo en el complejo de Santiago Vázquez. Es la cárcel más importante del país y aloja cerca del 35% de una población reclusa que está en total en el orden de los 10.000 privados de libertad. Más de 3.000 se alojan en Econcar. Hay allí un sector que ha sido construido hace unos años mediante la donación de personas de buena voluntad. Ese sector funciona como espacio religioso. Digo espacio religioso porque hay lugar para distintas congregaciones que comparten el lugar. Creo que este es un ejemplo de tolerancia y de lo que debe ocurrir como trabajo positivo hacia la resocialización de las personas. Hemos visto que el momento de la pérdida de la libertad es un momento crítico,
pero la recuperación de la misma también suele ser un momento muy difícil. Llegado ese tiempo, ese momento, la recuperación de la libertad, es cuando la persona necesita más contención. La contención a veces la da la familia, otras veces la da el grupo. Y veo en ese plano que hay grupos religiosos que han actuado justamente como lazos de contención de esas personas que de alguna manera, en lugar de salir solos a la calle, salen con un respaldo y no me refiero al económico, me refiero más que nada a la integración con un determinado grupo. Y la experiencia demuestra que aquellos que logran salir adelante en general son los que disponen de estas ventajas comparativas, o la familia o el grupo que le apoya, le guía, sobre todo en ese momento tan difícil que es la recuperación de la libertad. Uno de los indicadores más importantes es precisamente que salió en libertad, que cumplió la pena y no volvió más a caer preso, ¿no? Eso nos lo dijiste no sé en qué momento, pero es una de las alegrías porque normalmente reinciden, ¿no? Sí, sí. Tenemos vamos a decir, la felicidad, ¿no?, de saber que algunos de lo que realmente quieren cambiar se han aferrado a lo que es el tema de buscar a Cristo y se han ido en libertad. Y tenemos, vamos a decir, la felicidad de poder verlo, que ellos vuelven a la cárcel, pero a predicar el Evangelio, a dar testimonio de que realmente se puede cambiar. Y como ellos, hay muchos que ya lo conocían de años, pueden ver realmente que hubo un cambio en ellos. Raúl, ¿qué te lleva a ir a la cárcel? Bueno, digamos que, por supuesto que es una orden de Jesús, ¿no? De poder visitar a aquellos que están dentro de la Pero cárcel. se ve que te preparó el corazoncito, ¿no? Sí, es como que es algo, yo qué sé, uno a veces lo ve un poco natural, ¿no? Pero uno está ligado al hecho de que vos fuiste un preso, Claro. y vos necesitaste Sí, sí, sí. y deseabas que alguien viniera, que hablara contigo, ¿eh? Sí, por supuesto, eso tiene mucho que ver. En muchas oportunidades, en las veces que yo estuve preso, me predicaron el Evangelio muchas personas. Yo no me congregaba, no iba a las reuniones ni nada, pero muchas veces escuché un montón de testimonios y de personas que iban a congregarse, ¿no? O iban a una iglesia. Y bueno, y yo creo que ahí Dios marcó mi corazón en muchas oportunidades así. Por ejemplo, ¿no? Hay muchos casos, tengo un grupo de hermanos en Paysandú. Yo estuve en la cárcel de Paysandú 8 meses, y entonces los días domingos iba un grupito de personas que eran de una iglesia evangélica y de una católica. Se juntaban para ir a estar con los que no tenían visita. Domingo por lo general es día de visita. Entonces, bueno, como yo era de Montevideo, iban de visita una vez cada 20 días, una cosa así. Pero ellos iban ahí, bueno, nos recibían, llevaban guitarra, unas pizzas, un juguito. Y realmente... Ellos dejaban su familia, Ahí está, unas dejaban tardes de domingo ver una preciosas. película. Claro, unas tardes. Nosotros quedábamos impactados. Yo no conocía el Evangelio. Vos no conocía... entendías cómo es que se gastaban ese tiempo en venir a No, verte a vos. eso hablábamos con los otros después. Claro. Decíamos, ¿cómo vienen acá, pudiendo estar en el parque, pudiendo estar tomando unos mates por ahí tranquilos, a estar con nosotros? Y eso a mí me marcó mucho, porque después cuando yo salí en libertad, y bueno, y al momento de que me convertí a Cristo y le abrí mi corazón, me venía la imagen de la cara de ellos, ¿no? De la Claro. visita, y nunca más me olvidé, Claro. hasta el día de hoy. Tengo un montón de cosas así también con otras personas. Por ejemplo, estuve en Concepción del Uruguay, en Argentina, Sí. ahí también cumpliendo la pena, que era la misma de Paysandú, que por contrabando. Tenés de varias auto. penas vos, ¿no? Sí. Y estábamos en la misma celda, éramos 3 uruguayos y un argentino. Y bueno, y él iba a la iglesia, se congregaba en un grupo que iba, y entonces venía después y ponía de noche Radio Colonia. En aquel tiempo me acuerdo, estamos hablando más de 20 años atrás.
ponía Radio Colonia y nosotros, con otros de los uruguayos, nos matamos de la risa porque pegaban los gritos y gloria a Dios y aleluya y no sé cuánto. Y bueno, hay muchos predicadores que usted conoce que salían por Radio Colonia en aquel tiempo, ¿no? Pero, y él decía, bueno, Dios aprieta pero no ahorca. Y bueno, tenía todos esos dichos así, el santiagueño era, que estaba con nosotros. Y realmente él siempre decía, no, hay que buscar a Jesús, Dios ese es lo único que nos puede ayudar, que esto que el otro. Y claro, uno estaba también con otra cabeza y bueno, no buscamos a Dios. Estábamos en soberbia, no queríamos, no, eso para los giles, nosotros no vamos a ir, que esto que el otro y tal. Pero quedaba ahí adentro del corazón, ¿no? Te tocó el corazón. Te tocó el corazón. Chao. Después que salí nunca más me olvidé, hasta el día de hoy. Estos giles son muy buenos. Claro, más de 20 años y yo utilizo la palabra gil y no se entiende en otros países de Centroamérica, ¿no? ¿Cómo describiríamos una persona gil? Tonto, sí. Tonto, una persona... Así que en tu caso, tu llamado, por supuesto, es un llamado de Dios, pero además tiene que ver con la sensibilidad que generó en vos tu necesidad de ser visitado. ¿Y quién te visitó? Gente que tenía el amor de Dios. Ahí está. De vuelta. Exactamente. Y en tu caso, vos sos un funcionario del gobierno que tiene que cuidar ahí que todo funcione bien con los delincuentes que están presos. Pero vos también necesitaste a Jesús, ¿no? Sí, en mi caso, yo aprovecho y le doy testimonio a ellos de que yo... Vos les hablás a los presos de tu testimonio. Sí, ahí va, les hablo de mi testimonio, de que Cristo cambió mi vida. Yo les cuento que yo fui abandonado a los 3 años por mis padres. Ellos se separaron por causa del alcohol. Y bueno, me crió una vecina allí de mi barrio donde yo vivía, y la cual ella falleció cuando yo tenía 12 años. Y bueno, de ahí de 12 años hasta los 15 años estuve durmiendo en las calles. Les cuento eso a ellos, ¿no? Y estuve durmiendo en las calles, estuve pasando frío, pasando mal, durmiendo bajo las heladas, lluvia, y aún ni para comer, comía los tachos de la basura. Y bueno, el momento que cuando estaba mal en la calle, pensaba siempre, en las noches, cuando dormía más bien, pensaba, cuando sea grande voy a buscar a mis padres, los voy a matar, decía. Y bueno, y unos jóvenes de allí, de mi barrio, un día me invitaron para ir a una reunión de jóvenes, y dice, vamos, acercate, vamos a hacer una reunión. ¿Todavía allí. no eras policía, nada? No, yo tenía 15 años entonces. Y bueno, no tenía ni ropa, tenía una bermuda, tenía un par de chinelas y una remera y un saco del cual yo me tapaba en la noche. Y ellos me dieron ropa y fui a la reunión. Y bueno, ahí fue el momento que decidí aceptar a Cristo en mi corazón. Y de ahí en más comenzó a cambiar toda mi vida. Y ni soñaba al día de hoy, ni soñaba en ese entonces, el cual yo hoy doy gracias a Dios que tengo una familia, tengo una esposa, tengo 4 hijos y estamos sirviendo a Dios. Y estás sirviendo a Dios en la cárcel y te pagan por hacerlo. Vamos a hacerlo. Estoy sirviendo a Dios en la iglesia, sirviendo a Dios en la cárcel, y mis hijos también se congregan. Y la verdad estamos... Y ellos me dicen, pero entonces con todo lo que vos pasaste era para ser uno más de nosotros, ¿cómo no caíste preso? Cuando Nunca. vos le contás a los presos, Cuando le cuento a ellos. ellos dicen, uy, vos no Dice, tendrías que pero ser policía, tendrías que ser... Dice, tenía que ver, yo en tu caso hubiese robado. Digo, pensé, siempre en mi mente cuando pasaba hambre pensaba, pero gracias a Dios le doy que no lo hice. Y hoy puedo dar testimonio de que con Cristo se puede. Qué bueno. Me dirijo a los creyentes que ven este programa. No es que Dios tiene algunas personas destinadas a visitar presos, es que la sensibilidad por los presos, la sensibilidad por los huérfanos, es algo innato en el corazón del creyente, la sensibilidad por los enfermos, la sensibilidad por los pobres. Yo creo que hay personas que son cristianas que están enfocados fuera del plan de Dios, del
el propósito de Dios. El amor de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios se manifiesta básicamente en socorrer los que menos tienen, los que menos pueden. Y entonces aparece la obra social de la iglesia, que no es un invento de los políticos ni de la política, y la justicia social, que no es un invento de los políticos. La justicia social es un invento de Dios, es una exigencia de Dios. Quien no hace esta tarea de llevar el amor de Dios a los débiles, a los presos, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hicisteis. Señor, ¿cuándo te vimos enfermo y cuándo te vimos desnudo y cuándo te vimos en la cárcel? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Tú vas a entrar al cielo y tu carta de entrada, tú vas a entrar a la eternidad, al reino de Dios, y tu carta de entrada va a ser tu obra en favor de los débiles. No te olvides, no te olvides. El favor de Dios no se manifiesta por el hecho de que tienes un puesto o una casa o un estatus. No, el favor de Dios sobre tu vida viene cuando tú haces la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga. En una semana más nos vemos con más Reporte Vida. Muchas gracias a ustedes dos por habernos acompañado. A ustedes.